A veces parece que el universo es un guionista muy perezoso, ¿saben? Uno que no tiene ganas de inventar personajes nuevos y giros argumentales. Así que solo hace copiar y pegar. Nos hemos acostumbrado a llamarlo coincidencias. Pero a veces, la historia se repite con una precisión tan inquietante, que parece más un fallo en el código de la realidad, un error en la matriz que los desarrolladores olvidaron corregir. Los escépticos dirán, es casualidad. Y nosotros diremos, ¿en serio? Hoy no vamos a buscar sociedades secretas. Simplemente agruparemos los hechos y preguntaremos, ¿qué demonios está pasando? Ustedes están en el canal que rompió la historia, y hoy analizaremos 33 locas coincidencias que parecen un error en la matriz. Vamos allá. Coincidencia primera. El libro que spoileó el Titanic. Todos conocemos la historia del Titanic. 1912. Un iceberg. DiCaprio. El fondo del mar. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este guión fue escrito 14 años antes de la catástrofe? En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility. La trama de la obra describe un enorme y lujoso transatlántico británico que emprende su primer viaje a través del Atlántico. ¿Cómo se llamaba el barco en el libro? Titan. ¿Qué decían de él en el libro? Insumergible. Lo curioso no termina ahí. En la historia, Titan choca con un iceberg en abril en el Atlántico Norte. No tiene suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, porque los propietarios pensaron que eran innecesarios para un barco insumergible. Coincidió todo. Desde el nombre y la razón de su hundimiento, hasta la velocidad del impacto y la cantidad de hélices. Robertson no era un profeta, simplemente escribió un libro, y la realidad decidió adaptarlo 14 años después, con una precisión aterradora. No fue una predicción, fue un spoiler. Coincidencia segunda. Enzo Ferrari y Mesut Özil. ¿Creen en la reencarnación? Si no es así, ¿cómo explican esto? En 1988, murió Enzo Ferrari, el creador de la legendaria Imperio Automovilística, un hombre con una apariencia muy distintiva y memorable. En el mismo 1988, nació Mesut Özil, famoso futbolista alemán. Solo echen un vistazo a sus fotografías y pónganlas una al lado de la otra. No son solo parecidos, son idénticos. La misma nariz, la misma forma de los ojos, el mismo contorno de la cara. Parece que el universo simplemente se quedó sin skins únicos para los personajes. Y decidió, bah, nadie lo notará. Usaremos la textura de Ferrari una vez más. Un error en la matriz o un jugador que decidió correr detrás del balón. Decidan ustedes mismos. Coincidencia tercera. Lincoln y Kennedy. Esta es, quizás, la falla más famosa en la historia de Estados Unidos. Las vidas de dos de los presidentes más queridos de América están tan entrelazadas que parece una mala broma. Presten atención. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. John Kennedy, en 1946. Exactamente 100 años después. Lincoln se convirtió en presidente en 1860. Kennedy, en 1960. Otra vez. Exactamente 100 años después. Ambos fueron asesinados un viernes. Ambos por disparos. Ambos en presencia de sus esposas. Pero el diablo está en los detalles. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy fue asesinado en un automóvil Lincoln, que fue fabricado por la compañía Ford. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, que le aconsejó no ir al teatro. Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln, que le aconsejó no ir a Dallas. Y los sucesores de ambos presidentes se llamaron Johnson. Andrew Johnson nació en 1808 y Lyndon Johnson nació en 1908. Una vez más, 100 años. La historia no solo da vueltas, sigue el mismo guión. Coincidencia cuarta. La mujer catástrofe. Violet Jessop. Recuerden este nombre. Y si ven a esta mujer en un crucero, corran del barco.
En serio, naden hacia la orilla. Ella trabajó como azafata en la compañía White Star Line y tenía un pasatiempo extraño. Atraía desastres marítimos. En 1911, estaba en el transatlántico Olympic. Este chocó con el crucero militar Hawke. Violet sobrevivió. En 1912, se trasladó al recién inaugurado Titanic. Ustedes saben lo que ocurrió. Violet se instaló en el bote número 16 y sobrevivió. ¿Creen que renunció y se fue al campo a cultivar repollos? No. En 1916, durante la guerra, se unió como enfermera a bordo del barco Hospital Britannic, el tercer hermano del Titanic. El barco fue volado por una mina y se hundió en 55 minutos. Violet saltó por la borda, fue arrastrada por la popa, se golpeó la cabeza y nuevamente sobrevivió. La llamaban Miss Insubmergible. Bueno, sinceramente parece más que ella. Era un error principal en el sistema de seguridad de la flota mundial. Coincidencia quinta. Edgar Allan Poe sabía el futuro. Edgar Allan Poe es un maestro del terror, pero su historia más aterradora no ocurrió en un libro, sino en la realidad. En 1838, escribió su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. La trama: un barco se encuentra en una tormenta. 4 sobrevivientes naufragan en un bote sin comida. Para no morir de hambre, sacrifican al joven. ¿Cómo se llamaba el joven sacrificado en el libro? Richard Parker. Pasan 46 años. 1884. Un verdadero suceso. Un yate naufraga. 4 sobrevivientes naufragan en una bodega. El hambre los vuelve locos. Deciden sacrificar al más joven para salvar a los demás. Y ese joven era el grumete. ¿Cómo se llamaba el grumete real? Richard Parker. Esto no es una fábula. Son documentos judiciales. El escritor predijo la muerte de una persona específica, su nombre y las circunstancias de su fallecimiento, medio siglo antes de que sucediera. O Poe era un viajero del tiempo, o el universo tiene un muy oscuro sentido del humor. Coincidencia sexta. El rey Humberto y su clon. 28 de julio de 1900. El rey de Italia, Umberto I, fue a cenar a un pequeño restaurante en la ciudad de Monza. El dueño del establecimiento salió a saludar al monarca, y el rey se quedó paralizado. Delante de él estaba su exacta copia. El rostro, la figura, los bigotes, como si mirara en un espejo. El rey, sorprendido de lo que veía, comenzó a preguntar al doble, y aquí todos se sorprendieron aún más. El dueño del restaurante también se llamaba Humberto. Nació el mismo día y año que el rey, 14 de marzo de 1844. La esposa del restaurador se llamaba Margarita. La esposa del rey también era la reina Margarita. El restaurador abrió su restaurante el día de la coronación del rey. El rey estaba tan impresionado que invitó a su hermano gemelo al día siguiente al estadio. Pero el encuentro no tuvo lugar. Por la mañana, el restaurador Humberto fue asesinado en circunstancias misteriosas. El rey solo pudo decir: lástima, quería despedirme de él. Unas horas después, cuando el rey se subía a su carruaje, el anarquista Galli disparó contra él 4 veces. El rey Humberto fue asesinado. Sus destinos estaban conectados por un mismo hilo, y cuando el sistema eliminó a uno, inmediatamente borró también al otro. Coincidencia séptima. La bala que esperó 20 años. En 1883, el agricultor Henry Siglund de Texas dejó a su novia. Ella no soportó la ruptura y trágicamente falleció. Su hermano, enloquecido de dolor, decidió vengarse. Acechó a Henry, le disparó y luego puso fin a su propia vida. Pero el hermano falló. La bala solo rozó la mejilla de Henry y se quedó atascada en el tronco de un enorme árbol detrás de él. Henry era un afortunado. Pasaron 20 años. Henry había envejecido. Decidió talar ese árbol en su parcela, pero el tronco era tan grueso que la sierra no podía cortarlo. Henry
Decidió hacer trampa. Colocó varias cargas de dinamita debajo del árbol. La explosión hizo que el tronco se descompusiera en astillas, y la misma bala que había estado en la madera durante 20 años salió disparada por la onda expansiva y le dio a Henry Siglund un golpe mortal. Murió al instante. Fue el disparo más largo de la historia. El destino dijo: no fallo. Solo a veces tomo un descanso para recargar. Coincidencia octava. La maldición del hormigón de Hoover. La represa Hoover es una de las grandes construcciones de América, pero su concreto está mezclado con sangre. En la construcción murieron 112 personas. Sin embargo, la estadística de muertes oculta una espantosa tragedia familiar. El primer trabajador que oficialmente falleció en la construcción fue George Tierney. Se ahogó en el río Colorado el 20 de diciembre de 1922, mientras buscaba un lugar para la construcción. La obra se estaba llevando a cabo a buen ritmo. El último trabajador que murió en el sitio fue Patrick Tierney, hijo del mismo George, y falleció el 20 de diciembre de 1935. Padre e hijo, primero y último, en el mismo día del calendario. La represa parecía exigir un sacrificio de una sola familia: abrir la lista de las víctimas y cerrarla. Coincidencia novena. Anthony Hopkins y el libro. El actor Anthony Hopkins obtuvo un papel en la película La chica de Petrovka. Para prepararse, necesitaba leer el libro original de George Pfeiffer. Hopkins recorrió todas las librerías de Londres. El libro no estaba en ninguna parte. La tirada estaba agotada. Decepcionado, bajó al metro, se sentó en un banco y vio un libro olvidado por alguien. Era La chica de Petrovka. Hopkins estaba en estado de shock, pero esto no es el final. Un año después, durante las filmaciones, se encontró con el autor del libro, George Pfeiffer. El escritor se lamentó: he perdido mi ejemplar personal más valioso. Ahí estaban mis anotaciones, correcciones. Se lo presté a un amigo, y él lo olvidó en algún lugar del coche, en Londres. Hopkins sacó el libro que encontró en el metro. No era el mismo, era él. La probabilidad de tal coincidencia es de 1 entre 1000 millones. El actor encontró la copia personal del autor para actuar en su película. Aparentemente, el universo realmente quería que Hopkins obtuviera ese Oscar. Coincidencia décima. El taxi espacial de Mark Twain. El gran escritor Mark Twain no solo era un bromista, sino también un místico. Nació en 1835, el mismo día en que la cometa de Halley pasó cerca de la Tierra. Esta cometa aparece una vez cada 76 años. En 1909, Twain pronunció la célebre frase: llegué a este mundo con la cometa de Halley. El próximo año volverá, y espero marcharme con ella. Sería la mayor decepción de mi vida si no lo hiciera. El universo escuchó. El 20 de abril de 1910, la cometa de Halley apareció en el cielo, acercándose al máximo a la Tierra. Al día siguiente, el 21 de abril, Mark Twain murió de un ataque al corazón. Él, literalmente, pidió un taxi espacial, de ida y vuelta, y llegó justo a tiempo. Coincidencia undécima. Tsutomu Yamaguchi. Este japonés es el hombre más afortunado o desafortunado en la historia de la humanidad. El 6 de agosto de 1945, estaba de viaje de negocios en Hiroshima. Cuando salió del tranvía, en el cielo brilló un pequeño sol. Tsutomu sufrió quemaduras. Se quedó sordo de un oído, pero sobrevivió. En estado de shock, se subió a un tren y regresó a su hogar en Nagasaki. El 9 de agosto, llegó a trabajar, sí, la disciplina japonesa, y comenzó a contarle a su jefe que una bomba había destruido una ciudad entera. El jefe se rió. Te volviste loco, eso es imposible. Justo en ese momento, estalló un segundo sol en el horizonte. Una bomba llamada Fat Man cayó sobre Nagasaki. La oficina fue destruida. No Tsutomu ha sobrevivido nuevamente, poderoso como siempre.
Es la única persona oficialmente reconocida que ha sobrevivido a 2 explosiones nucleares. Vivió hasta los 93 años. Al parecer, la muerte simplemente se rendía cada vez que lo veía en la lista. Coincidencia número 12. Hendrix y Handel, Londres, el prestigioso barrio de Mayfair, Brook Street. En el número 25, vivía Georg Friedrich Handel, el más grande compositor de la era barroca, un genio de la música clásica. Aquí creó el Mesías, y falleció en esta casa en 1759. Avancemos 200 años hacia adelante. 1968. Un joven músico se muda a la casa vecina, número 23, en Brook Street. Se llama Jimi Hendrix, el más grande guitarrista en la historia del rock. 2 genios absolutos de la música que cambiaron el mundo, vivieron uno al lado del otro, separados por medio metro de ladrillo y 2 siglos. Si las paredes tuvieran memoria, este cruce sería el lugar más ruidoso de la Tierra. Hoy en día, allí, hay un museo. Una puerta te llevará al barroco, la vecina al rock psicodélico. Coincidencia número 13. La guerra persigue a Wilmer McLean. Wilmer McLean, un agricultor, solo quería una vida tranquila. En 1861, la guerra civil en Estados Unidos literalmente llamó a su puerta. La primera gran batalla de la guerra, la batalla de Bull Run, comenzó justo en su campo. Un proyectil atravesó la chimenea de su casa y cayó en una olla de sopa. Wilmer dijo: «Eso es todo, Kurt». Reunió a su familia y se mudó 200 kilómetros al sur, a un tranquilo pueblo llamado Appomattox, para escapar de la guerra. Pasaron 4 años. 1865. La guerra termina. Al general Lee del Sur le hace falta un lugar para firmar la rendición ante el general Grant del Norte. Un aide de camp llama a la primera casa de ladrillo decente en Appomattox. ¿De quién es esta casa? Correcto, es de Wilmer McLean. Los generales entraron en su sala de estar, se sentaron a su mesa y firmaron los documentos que ponían fin a la guerra. Wilmer McLean pasó a la historia como el hombre en cuya cocina comenzó la guerra y terminó en su sala. No se puede huir del destino, incluso si te mudas. Coincidencia número 14. Los gemelos Jim. Este es el tipo de casos que te hacen creer que todos somos personajes de un juego. En 1940, 2 gemelos recién nacidos fueron separados y entregados a diferentes familias adoptivas. No sabían nada el uno del otro. Ambas familias adoptivas, sin concertar nada, decidieron llamar a los niños Jim. Los Jim crecieron. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos se divorciaron. Ambos volvieron a casarse con mujeres llamadas Betty. Ambos tuvieron hijos. Uno nombró a su hijo James Alan. El otro, James Alan. Ambos tuvieron de pequeños un perro llamado Toy. Los 2 trabajaron en la ley, uno como guardia de seguridad y el otro como asistente del sheriff. Se encontraron solo a los 39 años y se les cayó la mandíbula. Esto no es genética. Es un guión que alguien olvidó reescribir para el segundo personaje. Coincidencia número 15. El primer y último soldado. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería que costó millones de vidas. Caos, barro, muertes triviales. En el cementerio militar de Saint-Symphorien en Bélgica, yacen soldados. Allí está la tumba de John Parr. Es el primer soldado británico asesinado en la guerra el 21 de agosto de 1914. Y allí está la tumba de George Ellison. Es el último soldado británico asesinado en la guerra el 11 de noviembre de 1918, a 90 minutos del armisticio. Sus tumbas se encuentran exactamente frente a frente. Entre ellas, solo 5 metros de césped. Nadie lo planeó. Fueron enterrados en tiempos caóticos, en el caos de la guerra. Sin embargo, el primero y el último se miran, cerrando el paréntesis de una carnicería sangrienta que duró 4 años.
Una coincidencia que parece un monumento. Coincidencia número 16. Robert Lincoln y los asesinos. Ser hijo de un gran presidente es una responsabilidad. Ser Robert Todd Lincoln es una maldición. Este hombre fue un verdadero ángel de la muerte para los presidentes de Estados Unidos. Juzguen ustedes. En 1865, fue invitado por su padre al Teatro Ford, pero rechazó la invitación, alegando cansancio. Estaba en la Casa Blanca cuando le informaron que Abraham Lincoln había sido asesinado. Llegó a tiempo para ver el último suspiro de su padre. Eso fue un trauma, pero solo fue el comienzo. En 1881, Robert, entonces secretario de Guerra, fue a la estación de tren de Washington por invitación del presidente James Garfield. Debían viajar juntos. Justo ante los ojos de Robert, Charles Guiteau se acercó al presidente y le disparó a quemarropa. Garfield murió. Pasaron 20 años. 1901. El presidente William McKinley fue invitado a la Exposición Panamericana en Buffalo. Llevó a Robert Lincoln con él. Robert llegó, y en ese momento, el anarquista Leon Czolgosz disparó contra el presidente McKinley. Después de eso, Robert Lincoln pronunció una frase digna de una película de terror. Nunca más aceptaré invitaciones de presidentes, porque cuando voy, ellos mueren. Vivió el resto de su vida como un recluso, temiendo que solo su presencia pudiera quitar la vida a líderes de la nación. Coincidencia número 17. El globo de Laura Buxton. En junio de 2001, en Inglaterra, en el condado de Staffordshire, una niña de 10 años llamada Laura Buxton jugaba en el jardín. Escribió una nota que decía: «Por favor, devuélvanme a Laura Buxton», y su dirección. La ató a un globo dorado con helio y lo soltó al cielo. El viento llevó el globo hacia el sur. El globo recorrió 225 kilómetros. Eso es mucho. Aterrizó en el condado de Wiltshire, en el jardín de una casa privada. Un vecino encontró el globo, leyó la nota. «Devuélvanme a Laura Buxton», y se sorprendió, ya que su hija de 10 años también se llamaba Laura Buxton. Las niñas se comunicaron y decidieron verse. En este momento, los padres se quedaron boquiabiertos. Ambas tenían 10 años. Ambas eran de la misma altura y complexión. Ambas tenían el cabello rubio y los ojos grises. Sin haberlo planeado, se presentaron en su encuentro con suéteres rosa y leggings idénticos. Pero el final es lo que sorprende. Ambas tenían en casa labradores negros de 3 años y cobayas grises. Probablemente, a partir de tal coincidencia, a los matemáticos ni se les ocurre calcular. Parece como si el universo simplemente copiara a un personaje y lo insertara en otra ubicación, olvidando cambiar el nombre y las características de las mascotas. Coincidencia número 18. El taxi en las Bermudas. En 1974, en las Islas Bermudas, ocurrió una tragedia. Un hombre iba en scooter por la calle Hamilton. Un taxi lo atropelló. El conductor no pudo frenar, y el joven murió en el acto. Triste, pero sucede. Exactamente un año después, en la misma fecha, su hermano decidió reparar el mismo scooter. Salió a la misma calle para probar el motor, y fue atropellado por un taxi, mortalmente. La policía inició una investigación, y descubrió detalles que dan escalofríos. Era el mismo taxi. Al volante estaba el mismo conductor que, al parecer, estaba en estado de shock por la siniestralidad, y como guinda del absurdo, en el taxi, iba el mismo pasajero que el año anterior. Esto parece un bucle temporal. El conductor de taxi y el pasajero se convirtieron involuntariamente en herramientas del destino, que decidió eliminar a 2 hermanos, siguiendo el mismo guión, sin cambiar siquiera el escenario. Coincidencia número 19. La magia del número 129. A los historiadores les gusta decir que la historia se repite. En el caso de los 2 principales dictadores de Europa, no solo se repitió, sino que lo hizo con un cronómetro. Hay exactamente
129 años, entre los eventos clave en la vida de Napoleón y Hitler. Veamos. Napoleón llegó al poder y se convirtió en emperador en 1804. Hitler llegó al poder y se convirtió en canciller en 1933. La diferencia es de 129 años. Napoleón entró en Viena en 1800. Hitler entró en Viena durante el Anschluss de Austria en 1938. La diferencia es de 129 años. Napoleón invadió Rusia en 1812. Hitler invadió la URSS en 1941. La diferencia es de 129 años. Napoleón perdió la guerra y fue finalmente derrotado en 1815. Hitler perdió el control y a su ejército. El colapso fue inevitable en 1944. La diferencia es de 129 años. Alguien lanzó el mismo guión sobre la guerra en Europa, simplemente desplazando la línea de tiempo. Y en ambas ocasiones, este guión se rompió en Rusia. Coincidencia número 20. Denis el amenazador. El 12 de marzo de 1951, en Estados Unidos, el artista Ham Catchum llevó a la redacción de un periódico su nuevo cómic. Se llama Denis el amenazador. El protagonista, un niño travieso que vuelve locos a todos. En el mismo día, el 12 de marzo de 1951, en el otro lado del mundo, en Reino Unido, el artista David Lowe publica en la revista Beano su nuevo cómic, que se llama Adivinen, Denis, el amenazador. El protagonista, un niño travieso. En 1951 no había internet. Los artistas no podían saber nada el uno del otro. Entre ellos, había un océano. Los personajes se veían diferentes. El estadounidense, un rubio con overol. El británico, un moreno con un suéter a rayas. Pero la idea y el nombre coincidieron al 100%. Esto se llama sincronización de ideas. La idea simplemente flotaba en el aire, y dos personas la captaron simultáneamente. Ambos cómics se volvieron icónicos, y aún se publican, a menudo peleando por la marca registrada. Coincidencia. Número 21. El mayor Sanford. Hay personas a las que la naturaleza no quiere, y luego está el mayor Walter Sanford, que tuvo una disputa personal con Zeus. El mayor era un oficial británico. En 1918 luchó en Flandes. Un rayo cayó cerca de él, y lo lanzó de su caballo. Resultado: parálisis de las piernas. Se desmovilizó, se fue a Canadá, comenzó una nueva vida, y se dedicó a la pesca. En 1924, estaba sentado pescando bajo un árbol. El rayo cayó en el árbol, atravesó el tronco y lo alcanzó. Resultado: parálisis del cuerpo. Pero sobrevivió, se recuperó y comenzó a pasear por el parque. En 1930, paseaba por una avenida. El cielo se oscureció, y el rayo lo golpeó directamente. Tercera vez. Resultado: parálisis total. 2 años después, falleció. Lo enterraron. Parecería que el sufrimiento había terminado. Pero no. En 1934, una tormenta pasó sobre el cementerio. Un rayo cayó directamente en la tumba del mayor Sanford, rompiendo la piedra en pedazos. Lo remató. 4 impactos. Ni la muerte lo salvó de la ira celestial. Coincidencia número 22. Los Simpson y Trump. Todos estamos acostumbrados a bromear que los Simpson lo predijeron todo. Pero el caso de Donald Trump no es una broma, es una prueba. En el año 2000, se emitió un episodio titulado Bart en el futuro. Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos y dice la frase: como saben, hemos heredado una enorme crisis presupuestaria del presidente Trump. En el año 2000, Trump era solo un hombre de negocios y un showman. La idea de que llegara a ser presidente parecía una broma absurda, pero los creadores de la caricatura no solo lo adivinaban. En el año 2015, Trump realmente descendió por la escalera mecánica en Trump Tower, saludando a la multitud. La escena de los Simpson
de hace 15 años, repite esta escena al detalle. El mismo ángulo, la misma escalera mecánica, el mismo gesto de la mano, incluso la persona que dejó caer el cartel en el fondo. O bien los guionistas son viajeros en el tiempo, o nuestra realidad es simplemente un episodio prolongado de una caricatura, controlado por alguien desde un control remoto. Coincidencia 23. El nombre protector, Hugh Williams. Si vas a emprender un viaje en el mar y te llamas Hugh Williams, es mejor que devuelvas tu boleto. En el estrecho de Ellsworth sucedieron cosas extrañas. El 5 de diciembre de 1660, un barco se hundió allí. Murieron todos los 80 pasajeros. Solo uno sobrevivió. Se llamaba Hugh Williams. Suele ocurrir. Un afortunado. El 5 de diciembre de 1767, exactamente 107 años después, en el mismo estrecho, se hundió otro barco. Murieron los 127 pasajeros. Sobrevivió uno. Se llamaba Hugh Williams. Bueno, coincidencia. El 8 de agosto de 1820. Nuevamente el estrecho de Menai. Otra vez un naufragio. Todos los 25 pasajeros murieron, excepto uno. Adivina cómo se llamaba. Hugh Williams. Pero el acto final ocurrió en 1940. Una mina alemana hizo explotar un pesquero británico. Solo sobrevivieron dos, un hombre y su sobrino. El tío se llamaba Hugh Williams. El sobrino también se llamaba Hugh Williams. Este nombre actúa como un código de trucos para la inmortalidad en el agua. Si eres Hugh Williams, probablemente puedes cruzar el océano en una balsa agujereada. Coincidencia. 24. Un crucigrama antes del desembarco. Mayo de 1944. Gran Bretaña. Antes del desembarco de los aliados en Normandía. El día D. Quedan solo unos días. Toda la operación es un secreto absoluto. Los nombres en clave de las playas, Utah, Omaha, y el nombre de la operación, Overlord y Neptuno, solo los conocen los generales. En este momento, la contrainteligencia M5 abre el periódico Daily Telegraph en la sección de crucigramas. En las respuestas del crucigrama del 2 de mayo, aparece la palabra Utah. El 22 de mayo, la palabra Omaha. En los días siguientes, Overlord, Neptuno y las calas secretas. Los generales entran en pánico. La operación está en riesgo. Un espía alemán se comunica con Berlín a través del periódico. El M5 arresta al creador de crucigramas. Resulta que era Leonard Dow, un profesor de física de 50 años. Lo interrogan con rigor. Resultó que simplemente pidió a sus alumnos que le sugirieran palabras interesantes para los crucigramas. Y los niños escucharon esas palabras de los soldados charlatanes que estaban acampando cerca de la escuela. El maestro casi arruina la operación de desembarco más grande de la historia, por llenar cuadraditos. Coincidencia 25. El hermano del asesino salva al hijo de la víctima. Un par de meses antes del asesinato de Lincoln, ocurrió un incidente en una estación de tren en Nueva Jersey. Un joven estaba en la plataforma. La multitud lo empujó, y él cayó en el espacio entre la plataforma y el tren, que ya comenzó a moverse. La muerte estaba cerca. En el último segundo, una mano fuerte lo agarró del cuello del abrigo y lo sacó de regreso a la plataforma. El chico salvado era Robert Todd Lincoln, el hijo del presidente Abraham Lincoln. Se dio la vuelta para agradecer a su salvador y lo reconoció. Era Edwin Booth, el actor más famoso de esa época, como Brad Pitt hoy. Robert estaba feliz, y Edwin Booth se sentía orgulloso. Pero la ironía del destino es que Edwin tenía un hermano biológico, John Wilkes Booth. El mismo hombre que, 2 meses después, entrará en el palco de un teatro y matará al padre de Robert. Un hermano salva al hijo del presidente para que el otro hermano pueda matar al presidente mismo. Un equilibrio de bien y mal en una sola familia. Coincidencia 26. Joseph Figlock y un niño. Detroit, años 30.
Joseph Figlock, un limpiador de calles común, barre la acera. De repente, un niño de 1 año cae por la ventana del 4.º piso. Él cae justo sobre la cabeza y los hombros de Joseph. El impacto lo derriba, pero tanto Joseph como el niño sobreviven. Un milagro. Los periódicos informan sobre el rescate. Pasa exactamente 1 año. Joseph Figlock vuelve a barrer la misma calle. Pasa por debajo de las mismas ventanas. Y desde esa misma ventana del 4.º piso, el mismo niño cae de nuevo. Y otra vez cae sobre el mismo Joseph Figlock. Y de nuevo ambos sobreviven. Esto parece una escena de un dibujo animado. Pero es la realidad. O el niño tenía un hobby extraño. O Joseph simplemente era un imán para niños que caen. La tercera vez, probablemente caminaba por esa calle con un casco. Coincidencia 27. Luis XVI y el número 21. Cuando Luis XVI era aún un niño, un astrólogo de la corte le advirtió: «Cuídate del 21 de cada mes. Ese número te traerá desgracia». El rey era supersticioso. Intentaba no tomar decisiones importantes, no programar reuniones, ni destacar en el 21. Pero a la revolución no le importan los horóscopos. El 21 de junio de 1791, la familia real fue arrestada al intentar huir a Varennes. El 21 de septiembre de 1792, la Convención abolió oficialmente la monarquía en Francia. Luis se convirtió en simple ciudadano capeto. El 21 de enero de 1793, Luis fue ejecutado en la guillotina. El destino lo persiguió toda su vida y lo atrapó en las fechas que temía. El astrólogo tuvo razón, pero, como de costumbre, olvidó decirle cómo evitarlo. Coincidencia 28. Vecinos en una residencia. Imagínate en un recinto donde viven los héroes y villanos del siglo XX. Suena como un mal guión. Bienvenido a Viena, 1913. Este fue el centro cultural de Europa. Y en un radio de unos pocos kilómetros, literalmente en calles adyacentes, vivieron simultáneamente Adolf Hitler, un entonces fracasado artista; Joseph Stalin, un revolucionario; León Trotsky, otro revolucionario; Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis; y Josip Broz Tito, futuro dictador de Yugoslavia. Paseaban en el mismo parque. Probablemente compraban periódicos en los mismos kioscos. Y se dice que podrían haber estado sentados en el mismo café central, ni siquiera sospechando que, en unas pocas décadas, transformarían el mapa del mundo y lo inundarían de sangre. La historia del siglo XX literalmente se cocinaba en una cafetera vienesa. Lástima que no discutieran por la fila del baño en ese entonces. El mundo sería diferente. Coincidencia 29. Johnny Bravo. Las caricaturas a menudo son acusadas de tener significados ocultos, pero Johnny Bravo superó a todos. El 27 de abril de 2001, en el canal Cartoon Network, se emitió el episodio Johnny en la cadena. En una de las escenas, Johnny está de pie frente a un cine. Una cartelera de película cuelga en la pared. En el cartel se ve un rascacielos en llamas, del cual sale humo. Y arriba, la inscripción «Pronto». El episodio se emitió 5 meses antes de la tragedia del 11 de septiembre. Los animadores, por supuesto, dijeron que fue una coincidencia. Pero parece que uno de los artistas accidentalmente recibió un archivo del futuro y pensó que era un excelente concepto de arte de fondo. Un dibujo animado que predijo la tragedia principal del siglo. Coincidencia 30. La suerte de Kokura. En Japón hay un dicho: la suerte de Kokura. Significa una suerte divina increíble, cuando la muerte pasa a milímetros de ti. El 9 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense con una bomba atómica, llamado Gorda, se acercó a su objetivo. El objetivo era la ciudad de Kokura. Allí estaban los almacenes militares. El piloto hizo 3 pasadas, pero sobre la ciudad había nubes densas y humo de un incendio en una fábrica vecina que había sido bombardeada el día anterior. No había contacto visual.
Las instrucciones prohibían soltar la bomba por radar. El avión se estaba quedando sin combustible. El comandante tomó la decisión. Vamos a un objetivo de reserva. El objetivo de reserva era la ciudad de Nagasaki. Allí el cielo estaba despejado. Una nube salvó a cientos de miles de habitantes de Kokura y condenó a muerte a los habitantes de Nagasaki. La previsión del tiempo más cara de la historia. Coincidencia 31ª. Shakespeare y el Salmo 46. En 1611 se publicó la Biblia del Rey Jacobo, la traducción más famosa de la Biblia al inglés. En 1611, William Shakespeare cumplió 46 años. Ahora abrimos el Salmo 46, en esta traducción. Contamos las palabras desde el principio. La 46ª palabra es shake, temblar. Contamos las palabras desde el final. La 46ª palabra es spear, lanza, Shakespeare. La probabilidad de tal coincidencia se aproxima a 0. Los historiadores de la literatura están seguros de que los traductores que trabajaron en la Biblia conocían a Shakespeare. Él era una superestrella, y decidieron dejar un elegante easter egg en honor a su cumpleaños número 46. Este es, probablemente, el autógrafo más genial en la historia de la literatura, escondido en un texto sagrado. Coincidencia 32ª. El número del coche del archiduque Francisco Fernando. 28 de junio de 1914. Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando y su esposa viajan en un limusina abierta. En un minuto, Gavrilo Princip los disparará y comenzará la Primera Guerra Mundial. El coche en el que viajaron se conservó en un museo de Viena. Y recientemente, las personas prestaron atención a su matrícula A3118. ¿Qué significa esto? La Primera Guerra Mundial terminó con la firma del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. En el formato europeo, Mullen 118. Miramos la matrícula A, armisticio, Mul 118. El coche que inició la guerra tenía en su parachoques la fecha exacta en que esta guerra terminaría. 4 años, 20 millones de muertes, el colapso de imperios. Todo estaba codificado en un trozo de metal antes del primer disparo. Un spoiler sobre ruedas. Coincidencia 33ª. La muerte de astrónomos. Grandes mentes, que intentan desentrañar los misterios del universo, se van según un extraño calendario, establecido en una oficina celestial. Galileo Galilei, el padre de la física moderna, murió el 8 de enero de 1642. Exactamente 300 años después, el 8 de enero de 1942, nació Stephen Hawking. Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, nació el 14 de marzo, 314, el día del número pi. Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018. Ellos se pasan el testigo. Uno muere, otro nace. Uno nace, otro muere. El universo ama el orden y las fechas hermosas, especialmente cuando se trata de aquellos que intentan entender sus leyes. Uf, exhalamos. Hemos revisado 33 fallos en la matriz de balas, que llegan 20 años antes de las predicciones animadas de atentados. ¿Qué es esto? ¿Estadística? ¿Una locura inmensa? ¿O prueba de que nuestro mundo es un mecanismo complejo que a veces tiene problemas en sus engranajes? ¿O tal vez realmente vivimos en una simulación, y el administrador del sistema simplemente tiene poca memoria, por lo que duplica tramas y personajes? No lo sé. Pero después de preparar este video, empecé a mirar a mi alrededor con más frecuencia. De repente, veré a mi doble, o un taxi que ha estado dando vueltas durante 40 años. Seguramente hemos pasado algo por alto. En tu vida, has tenido coincidencias en las que nadie cree. Tal vez pensaste en un viejo amigo, y él te llamó en un segundo. O soñaste algo que sucedió al día siguiente. Comparte en los comentarios tu historia de coincidencias en la realidad. La historia más loca será fijada. Y sí, suscríbete al canal. No sea que el universo decida que eres un personaje de más, y te elimine de la trama.
Mejor no arriesgarse. Estuviste en el canal. Presta atención a las señales. Hasta luego. Claro.